Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película Liborio, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M, a nuestro auspiciador El Comercio y a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Chile en el Perú, así como a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan Nino Martínez Sosa, cineasta dominicano que vive en España, donde ha desarrollado una prolífica carrera como editor en numerosos largometrajes de ficción y documental, muy premiados además, y que bueno, hoy nos presenta Liborio en esta edición del festival. Y también está con nosotros Ana Lucía Mosquera Rosado, comunicadora, docente, activista e investigadora especializada en diversidad, interculturalidad, género y no discriminación, con énfasis en población afroperuana y su representación mediática. Sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Hola, Nino. Es un gusto poder estar conversando contigo hoy, después de haber visto Liborio. Creo que es una película interesante porque nos hace conocer, sobre todo a quienes no somos dominicanos, no tenemos esta cultura caribeña, la historia, que es una historia además que es comunitaria, no es una historia de una sola persona, sino de una persona que se desenvuelve dentro de una comunidad que tiene una relevancia para la cultura popular del país y que además todavía tiene relevancia incluso hoy. ¿Cuál fue esta motivación que tuviste para poder contar la historia de Liborio? Bien, bueno, antes que nada agradecer al Festival de Cine de Lima PUC por presentar la película ahí y por tener la valentía de existir en estos momentos tan complejos que estamos viviendo todos, ¿no? Liborio, era un personaje que yo conocía más o menos como un personaje casi que mitológico, ¿no? Mítico de nuestro folclore, y era el hombre que no había muerto, ¿no? El mito de Liborio es, dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto nada. Entonces Liborio era ese personaje que había trascendido la muerte. ¿A mí qué me llamó la atención de él? Pues me llamó la atención que vi que tenía un potencial enorme para, por un lado, cristalizar esa mezcla de culturas que somos en el Caribe, por un lado los afrodescendientes, por otro lado la herencia taína, aborigen, y por otro lado lo que llegó con la colonización, ¿no? Europea, española. También vi que tenía pues un gran potencial para englobar el mito del triunfo del desvalido, ¿no? Para convertirse en la voz de de esa mayoría campesina, de esa mayoría de personas que no tienen voz y que representan una parte de la historia que si bien ha sido olvidada constantemente por las continuas revisiones que se han hecho de la historia oficial, ¿no? Y también me encantaba el momento en que surge Liborio, ¿no? Como personaje histórico, es un momento donde se define la República Dominicana como nación, donde está el capitalismo entrando, donde Estados Unidos está imponiendo su poder hegemónico en la región, y donde el campesino está comenzando a migrar hacia la ciudad, y el que se queda en el campo está pues pasando de trabajar en un territorio comunitario, porque la tierra era pues del que la trabajara, y pasando a ser, digamos, empleado, ¿no? Se comienzan a crear los grandes latifundios, se generan pues la escuela de agrimensura, la tierra comienza a medirse, y todo eso, digamos, que converge en esa historia de este hombre que no muere, de este líder mesiánico, de este curandero, de este chamán, de este brujo, revolucionario, guerrillero, le podemos poner un montón de epítetos que se cristalicen en la figura de Liborio, ¿no? Yo como emigrante que soy,
pues también cualquier elemento identitario, ¿no? Que siempre tengo esa pregunta de qué significa haber nacido en ese pedacito de tierra, y me pareció que Liborio era, pues, digamos, una respuesta, ¿no? Era un poco esa respuesta a esa gran pregunta. O sea que es un poco todo eso. No sé si me he extendido mucho en la pregunta, No, pero para nada. creo que todo, porque claro, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que todas aportaron un poco de empuje a que yo me enamorara de Liborio y comenzara a investigar, por un lado, su historia, y por otro lado, a empaparme de la gente que hoy en día cree en Liborio, ¿no? Porque Ujú. hoy en día todavía quedan muchas personas que creen en Liborio, y de hecho parte del proyecto era también implicarlos a ellos en el proceso de contar su propia historia. Sí, como mencionas, Liborio es un montón de cosas, es como este ser omnipresente, pero que como mencionaba al principio, que creo que es lo que más me gustó del personaje, es que no existe por sí mismo, sino existe en tanto la comunidad lo valida, la comunidad lo abraza, la comunidad dialoga con él, y se generan todas estas dinámicas de pensar mucho en el colectivo, que creo que es algo valioso de cómo se construye el personaje también. Estaba revisando algunos artículos, algunas cosas sobre la película, y algo que has mencionado anteriormente es que la película se construye en base de la comunidad. La comunidad tiene un rol importante, y la comunidad es quien valida la figura de Liborio, quien sostiene a Liborio, quien le da también esta autoridad para que genere formas de organización distintas, y que, como mencionabas, esto también tiene que ver con la historia de estas comunidades que existen desde la ruralidad, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que tú identificas que hacen que Liborio se convierta en un ícono de la cultura popular dominicana? Sí, como bien mencionas, la comunidad para mí es el personaje principal de la película, ¿no? Más que Liborio, es la comunidad en sí, ¿no? Cuando yo comencé a investigar y a encontrarme con las comunidades liboristas, me di cuenta de la gran apertura que tienen ellos. También me di cuenta que ellos no estaban inventando nada nuevo, que realmente estaban simplemente poniendo en práctica algo que ya existía desde hace mucho, ¿no? Que es, pues, el de todo es de todos, lo poco que tengo lo comparto. Es un poco la ley del desierto, la ley de si no te doy agua te mueres, así que te tengo que dar, aunque me quede poco, la tengo que compartir contigo, ¿no? Aunque tengamos hambre, la comparto contigo. Y yo creo que ese es un poco lo que define la comunidad liborista, es el todo es de todos, ¿no? Liborio creó una comunidad autosuficiente y autogestionada a principios del siglo XX en el sur dominicano, ¿no? Un país pequeño, en una región, digamos, en ese momento casi olvidada, y eso también tiene muchísima valía. Pero vuelvo y te digo, él simplemente puso en práctica algo que venía, algo ancestral, algo que venía haciendo, digamos, las comunidades rurales en muchas partes, no solamente en la República Dominicana, que era el intentar sobrevivir entre ellos, ¿no? El intentar la autosuficiencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban olvidados, porque estaban muy lejos de los núcleos urbanos, y porque realmente no podían depender de una ayuda que viniera de otro lugar que no fuera de lo que les brindaba la tierra y el fruto de su trabajo. Entonces yo creo que eso es lo que define a Liborio. Todo eso se enhebra evidentemente en base a la religión. O sea, la religión es el hilo conductor que une todo, ¿no? Esa creencia en Liborio como un ser distinto, como un personaje especial. Casi divino, ¿no? Sí, hay gente que lo llamaba un dios, hay Ajá. veces que yo igual lo pregunto a los liboristas actuales y ninguno menciona al dios Liborio, todos mencionan que Dios le dio a Liborio su sello, que Dios le dio a Liborio
el poder para poder ejercer su ministerio, digamos, ¿no? Para poder curar, para poder decir la verdad, para poder profetizar, pero yo creo que el gran poder de Liborio, y volvemos de nuevo a la comunidad como lo esencial, que el gran poder de Liborio radicaba en hacer creer a los otros en su poder transformador, ¿no? En convertirse en un generador de esperanza, en un agente de cambio. Para mí, pero claro, esa es mi óptica, o sea, mi visión sobre el personaje tiene que ver con que Liborio hizo que los otros creyeran en sí mismos y creyeran en la unión y en que esa unión los iba a hacer más fuertes y en que la realidad ellos la pueden rearmar y la pueden reconvertir, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran valía de Liborio, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo cambia al otro, ¿no? Y cómo le da valor al otro también, ¿no? Sí, de hecho, es bien potente ver la figura de Liborio dentro de la comunidad, porque como dices, lo que invita es como a potenciar esta lógica de colaborar, de ayudarse, de darse la mano para poder fortalecerse. Lo que tienes es en las escenas, digamos, en el desarrollo de la historia de la película, es una comunidad fortalecida que protege a Liborio, pero también que se protegen entre ellos, que se dan la mano, que evitan no hacerse daño. Y creo que eso es como bastante esperanzador, como mencionabas, pero al mismo tiempo motivador, ¿no? Porque además Liborio tiene esta figura, como bien mencionabas, profética de dar o enseñar cosas que finalmente hacen que la comunidad repiense cuál es su espacio, cuál es su rol y qué tienen que hacer para sobrevivir o para existir en un ambiente que probablemente es hostil, como dices, que es alejado de la ciudad, que no tiene tanto apoyo y que va a necesitar como de trabajo conjunto para salir adelante. A mí me ha causado mucha curiosidad ahorita que hablabas de las comunidades liboristas, ahora saber qué pasa con estas comunidades, ¿no? Porque vemos la historia y es una historia que se sitúa en el pasado, pero que luego sabemos que tiene vigencia en el presente. Entonces, ¿qué pasa con estas comunidades ahora? ¿Dónde están? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuánta relevancia tiene el Liborio en la actualidad? Bueno, las comunidades donde se desarrolló, donde surge el liborismo, pues desgraciadamente no han cambiado mucho. O sea, en un siglo siguen siendo pues campesinos que viven de la tierra y que básicamente viven debajo del límite de la pobreza, con muy poco y también compartiendo lo poco que tienen, ¿no? El centro del liborismo, que se llama la Agüita de Liborio, en Maguanarriba, que es un pueblecito, una localidad de San Juan de la Maguana, que es la provincia, todavía está ahí y sigue siendo pues un lugar de culto. Todos los días suben varias personas a buscar agua, porque el agua, Liborio era un profeta acuático, ¿no? Era pues, líquido, y esta agua pues tiene poderes, hay gente que la pone en altares, hay gente que la usa para darse baño, hay gente que la usa para distintas cosas, ¿no? Evidentemente dentro de la religiosidad popular nuestra, y eso todavía se mantiene, eso se mantiene vivo, pero desgraciadamente la gente no está bien, no está bien. Y ahora mismo tienen una gran amenaza que es la minería del oro, porque esa zona tiene oro. Y ahora mismo, de hecho, ellos han hecho una lucha comunitaria muy fuerte que lograron parar a una empresa canadiense que estaba intentando explotar oro, pero al hacerlo iban a terminar dañando el río grande que tienen ahí, el río Maguana, y eso iba a destrozar, digamos, toda la cuenca de ese río, que es uno de los valles más fértiles del país. Le llaman el granero del sur a ese valle. De hecho, la mayoría, nosotros comemos muchos frijoles, muchas habichuelas, como le decimos, y la mayoría de las habichuelas dominicanas vienen de ahí, y ellos lograron con una lucha, la lucha campesina logró parar esa empresa, pero hay otra empresa que ahora mismo está intentando volver a reactivar ese proyecto porque hay oro, hay muchas, digamos,
dominicanos que están detrás, pero son empresas canadienses que están intentando. Entonces, evidentemente se ven pues amenazadas constantemente con elementos foráneos que vienen a intentar, digamos, destruir su balance, ¿no? Su estabilidad. Por suerte, ya te digo, lograron sacarlos, pero ese miedo está ahí todavía. Y cuando nosotros hicimos el scout para las locaciones, nos encontrábamos con los picapiedras, que es como le llaman los campesinos. Mucha gente que me había servido de guía ya no quería trabajar para mí cuando nosotros estábamos preparando la película, porque le salía más barato alquilarle las mulas, los caballos y la mano de obra a los picapiedras, ¿no? Entonces, pues ahí se encuentran ahora mismo, se encuentran donde se encuentra el campesinado dominicano, que en el sur es la parte más pobre, es la parte donde el turismo no se ha desarrollado mucho, y entonces eso claramente influye. El este y el norte dominicano, pues el norte es rico porque tiene café, tiene tabaco, el este tiene el turismo, el sur desgraciadamente no tiene mucho, es más árido y no hay turismo, entonces ellos sobreviven y son gente con mucha fe, es gente de mucha fe. De hecho, la región de San Juan se le llama que es una tierra de brujos, es una tierra donde se refugiaron, fueron los últimos núcleos taínos, estuvieron ahí refugiados en las montañas. Entonces, los portadores de los misterios, que es como le llaman, a las creencias aborígenes, pues también eso se pasó, y luego también fue una zona donde se refugiaban muchos esclavos libertos, y que también pues eso también fue pasando, ¿no? Y eso queda, evidentemente eso queda, y el liborismo surge de ahí, y no por casualidad surge en esa zona, ¿no? Evidentemente. Sí, es particularmente interesante ver cuál es el rol que tiene la religiosidad en la construcción de la comunidad, pero que es una religiosidad que no es, digamos, tradicional a nuestros países, que son países colonizados, que luego adoptan la religión católica como una religión oficial, sino este misticismo religioso que combina elementos de africanos, que combina elementos taínos también, y se ve que se genera una dinámica religiosa importante que crea mitos, que perpetúa estas creencias específicas sobre lo que representa Liborio. Y quería preguntarte también cómo se había construido digamos, este aspecto religioso en el personaje, y qué rol había tenido la religión, o bueno, esta religiosidad, que no es una religión tradicionalmente entendida dentro de lo que nosotros conceptualizamos, para construir el personaje y también para construir las dinámicas comunitarias, ¿no? Porque cuando uno piensa en religión, cuando uno piensa en religiones oficiales, normalmente no toma en consideración estas prácticas religiosas o estas prácticas místicas que forman parte de las otras culturas, que tampoco es que sean tan otras, que como mencionaba son más mayoritarias que minoritarias. ¿Por qué esta religiosidad es importante y es particular en el caso del liborismo? Sí, como bien mencionas, en Dominicana también hay una religión oficial, ¿no? Nosotros somos un país católico que tiene una Como el Biblia Perú. en su escudo y una cruz blanca en la Ajá. bandera, ¿no? O sea que Wow. claramente somos un país católico, pero tenemos una religiosidad popular fruto del sincretismo, que sirvió un poco pues de vía de escape para los afrodescendientes, para poder expresarse, ¿no? De vía de expresión también, ese sincretismo de cómo definir sus dioses y adaptarlos y esconderlos, pero a la hora, pero de verdad tenerlos por encima de la mesa, ¿no? Porque era imposible esconderlos. Justo en la zona donde surge el liborismo, también, que es la zona fronteriza con Haití, también nosotros tenemos un vudú muy presente. El vudú, que es una religión que todos piensan que es solo haitiano, también hay un vudú dominicano, y es un vudú que surge de esa región, ¿no? Entonces, yo creo que el Liborio y la religiosidad popular dominicana en general
tiene una particularidad y es que es inclusiva. Yo creo que definir Liborio como una secta, que hay veces que me dicen, no, porque es una secta. Sí, podríamos definirlo como una secta, tal vez presenta varias características que presentan las sectas, pero normalmente las sectas son exclusivas. O sea, las sectas ponen muros y las religiones oficiales también, ¿no? Ponen muros, levantan muros que que definen claramente quién está dentro y quién está fuera, ¿no? Y si tú crees en estos dogmas y si tú participas de estos rituales, tú estás dentro y si no, tú estás fuera. El liborismo, como yo lo entiendo y como yo he visto que lo practican, y lo hago extensivo a la religiosidad popular dominicana, creo que tiene más que ver con esa cosa inclusiva donde todo es una manifestación de lo mismo, ¿no? Me da igual cómo tú lo llames, me da igual la forma que tú utilices para honrarlo, para adorarlo, tiene que ver con lo mismo. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y eso a mí me parece sumamente valioso, ¿no? Porque todos caben, todo cabe. Cualquier manifestación, digamos, espiritual, cabe dentro del liborismo. Y es uno de los rasgos que más me llamó la atención, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también radica su importancia, que en este mundo cada vez más polarizado, de blanco, negro, donde los grises cada vez se van perdiendo, yo creo que el liborismo aboga precisamente por lo contrario, aboga por, si tú le vas a llamar de una forma, yo le voy a llamar de la otra, pues pongámonos de acuerdo porque estamos hablando exactamente de la misma cuestión, ¿no? Eso es importante porque en los países, en nuestros países, que son los países latinoamericanos, a pesar de la colonización y el establecimiento de idiomas oficiales, religiones oficiales y dinámicas, siempre han habido maneras en las que los distintos grupos étnicos han resistido y además han hecho que su cultura genere pues estas conexiones sincréticas en cuanto a dioses, en cuanto a idiomas, en cuanto a maneras de relacionarse, aunque a veces no caemos en cuenta efectivamente de que estas cuestiones que son parte de la cultura nacional finalmente tienen estas raíces muy arraigadas, ¿no? Y estabas hablando un poco de lo afrodescendiente, de lo africano, del componente africano en la construcción del personaje, pero también en la cuestión sincrética. Quería preguntarte también, ¿qué pasa con la cuestión racial? ¿Qué pasa con la negritud? ¿Qué pasa con la afrodescendencia en la construcción del personaje? Algo que pasa mucho específicamente en Perú, que es un país con una minoría afrodescendiente, es que normalmente esas historias no se cuentan, que no se visibiliza lo negro, que no se visibiliza el componente africano en el entendimiento también de la peruanidad. Y creo que por eso para mí es particularmente especial ver películas que concentran sus historias en la vida o en las culturas afrodescendientes. ¿Cuál es el rol que tiene la negritud en la construcción de Liborio? Y además, ¿cómo es que Liborio, al ser una figura negra, también se convierte en una parte importante de la cultura popular caribeña, que además es una región que concentra alta población afrodescendiente? Sí, claramente en Dominicana pues, no somos una minoría, los afrodescendientes somos la gran mayoría, de hecho, es un país construido en función de los esclavos que llevaban a trabajar, pues lo que llevaron los españoles, evidentemente, ¿no? Y que se mezclaron y que pues evidentemente tenemos un poco de todo, pero que dejaron una huella que todavía persiste, ¿no? La historia de Liborio no es una historia olvidada. La historia de Liborio, digamos que forma parte de nuestro folclore, forma parte de nuestra religiosidad popular. Desgraciadamente, en este momento sí está comenzando a olvidarse. Pues las nuevas generaciones no conocen a Liborio. Yo conocí a Liborio porque en los 80, pues una parte, más en los 60, 70, una parte de la, digamos, erudición dominicana lo tomó como símbolo de la lucha contra el imperialismo, era en este mundo también un poco de azules y rojos, y Liborio era pues el líder comunitario campesino que también se sacó un poco de contexto para servir a un fin político, ¿no? Pero
pero claramente eso ya no está y yo creo que parte de la importancia de la película es rescatar esa manifestación que estaba bastante en un estado muy débil, ¿no? La negritud en el liborismo es esencial, o sea, es muy importante. No se entiende el liborismo sin entenderlo como una herencia de la afrodescendencia, ¿no? O sea, Liborio no solamente en su música, en la música que él utilizaba como un elemento para curar, o sea, que él utilizaba no solamente como un elemento ritual pues, para bailar o entrar en posesión, que es otra cosa también que viene de África, ¿no? La noción de montarse, que le llaman en la República Dominicana, que es el ser poseído por una entidad que está fuera de ti, que eso también está dentro de la religiosidad popular dominicana y evidentemente forma parte del liborismo, pero también Liborio utilizaba la música como un elemento curativo, ¿no? Los tambores, lo que nosotros conocemos como los palos, que son estos cantos que suelen tener una temática religiosa y que en la película están cantándole a San Juan, están cantándole al Espíritu Santo, evidentemente están cantándole al sincretismo, ¿no? Porque Sí. pues ese San Juan representa otras cosas y ese Espíritu Santo también representa otras cosas, pues eso está ahí, ¿no? Y luego lo utilizaba la comarca, que es una especie de proto-merengue que también tenía una función curativa, ¿no? La comarca es un merengue, pero con una temática religiosa. Entonces, Liborio, pues, era una comunidad de negros en el sur dominicano que está dominado por negros, ¿no? Racialmente hablando. O sea, que claramente no se entiende lo uno sin lo otro. Ahora mismo, la República Dominicana siempre ha tenido digamos, una especie de mirar hacia otro lado cuando el tema del racismo entra en el discurso, ¿no? Lo disfrazamos de clasismo, lo disfrazamos de anti-haitianismo, de un nacionalismo que tiene que ver con lo anti-haitiano, porque nuestra independencia fue de Haití y claramente eso pues influye en la formación de nuestra identidad nacional, pero somos un país donde el racismo está presente constantemente, ¿no? Y claramente hacer una película como esta, donde celebremos pues a un líder negro de una comunidad negra, pues era importante, ¿no? Era importante darle voz a la otra historia, ¿no? Nosotros nunca intentamos llegar a una historia monolítica, a una historia absoluta, llegar a una verdad absoluta, pero sí nos parecía importante hablar de las otras historias, ¿no? Y Liborio, y esas otras historias tienen que ver con el campesinado, tienen que ver con los negros, ¿no? Como anécdota te diría que fue muy difícil al principio hacer un casting, porque yo iba a las agencias de casting normales, a las agencias, digamos, de Santo Domingo, que utilizan, pues, que tienen a sus actores y modelos para hacer publicidad y para hacer películas y teleseries, novelas, teatro, yo qué sé. Y era Y difícil encontrar actores. todos eran, pues parecían italianos o españoles, ¿entiendes? O sea, ahí no había, era más fácil encontrar un chino que encontrar un negro. Vamos, o sea, era como que tú decías, pero esto es un país donde, pues, no sé, el 90% tiene, todos tenemos el negro atrás de la oreja, que dicen, muchos lo tenemos delante, pero todos tenemos el negro atrás de la oreja, ¿no? Entonces, y era casi, vamos, no era imposible porque siempre tenían uno o dos, pero siempre quien había era indiecito claro, ¿no? Era esta cosa que es la imagen que queremos vender del genotipo dominicano, que es esta chica guapa, que es mulata, pero con el pelo lacio, y que no le decimos negra nunca, que le decimos india, aunque desgraciadamente los indios se extinguieron a los 100, 150 años de colonización, se extinguieron o lo exterminaron, vamos a poner los puntos sobre las sillas. Y realmente nosotros sí negamos de nuestra negritud. Nosotros hicimos a nuestra directora de casting, Katiuska Likaira, y hicimos un trabajo muy arduo de buscar gente que fuera afrodescendiente
y que tuviera, pues, ¿no? Que entrara dentro de lo que queríamos, de los patrones que queríamos como actores, ¿no? Y lo logramos, yo creo que logramos un buen trabajo. Eso no es el caso del actor principal. El actor principal sí es una figura conocida en la República Dominicana. Él fue el protagonista de Cocote, que es una película también que le fue muy bien. Y bueno, es un actor que tiene cierto renombre ya, ¿no? Por suerte. Pero nos queda mucho trabajo, nos queda mucho camino por andar en la representación que tiene la negritud en la pantalla, en la representación que tiene la negritud en nuestra historia, pues, pues sí, en todos los elementos mediáticos, desgraciadamente, suelen estar por debajo de la mesa. Sí. Sí, estás hablando de los castings, lo que pasa con los actores y las actrices negras, y pensaba exactamente lo que pasa en Perú también, ¿no? Tenemos un país muy diverso, con una gran población indígena, poblaciones afrodescendientes, asiáticas, y también lo que tenemos son estos conflictos en cuanto a representar, porque representamos un país que, digamos, no se ve reflejado en pantallas necesariamente, y que sigue todavía colocando algunas figuras y invisibilizando a otras, ¿no? Entonces, pensaba cómo, a pesar de estar geográficamente no tan cerca, se pueden ver estos elementos que van a representar de manera distorsionada quiénes somos o cuán diversos podemos ser en nuestros propios países, ¿no? Y eso siempre es un reto en los castings, en la televisión peruana también, en el cine peruano, y por eso, como te decía, me pareció como potente empezar a ver la película y que todos los actores sean negros, porque es algo que creo que no se ha visto en el Perú todavía. Así que creo que también nos queda mucho trabajo pendiente, y que más personas también discutan de estos temas al interior de las industrias culturales, que creo que es algo que necesitamos. Nino, tú estabas hablando un poco de tu identidad como un hombre afrodescendiente también. Y pensaba, cuando estabas hablando de esto también, cómo estos procesos de creación, además de hacernos ofrecer algo, nos hacen recibir algo o aprender algo, ¿no? Nos hacen aprender de nosotros mismos, nos hacen encontrarnos, nos hacen descubrir cosas que también nos ayudan a fortalecer nuestra identidad, ¿no? Lo pensaba un poco también desde mi propio proceso, cuando creo, cuando escribo, cuando investigo, cuando hago cosas, cómo eso, más que hacerme dar cosas, me ayuda a recibir o a redescubrirme. ¿Cómo fue este proceso para ti, como un hombre afrodescendiente, en tanto a tu identidad, a fortalecer tu identidad, a redescubrirte, a repensar también eh, tu propia relación con la negritud? Bueno, yo creo que todo parte de esa pregunta. O sea, yo lo mencioné anteriormente. Yo soy inmigrante y el mirarme al espejo e intentar definirme, pues ha formado parte de mi búsqueda, ¿no? Y evidentemente mi búsqueda artística tiene que ver con lo identitario, ¿no? Y definirme a mí, definir a la República Dominicana es definirme a mí, ¿no? Entonces yo sí creo que la película es un ejercicio de autodefinición. O sea, yo creo que mi búsqueda tiene que ver con los elementos pues, que me llaman la atención de mi país, con los elementos que yo creo que tienen que ver con esa simbiosis que hay entre lo extraordinario y lo ordinario que sale en la película, ¿no? Que en ese mundo místico y ese realismo crudo, esa mezcla tiene que ver, pero también tiene que ver evidentemente con lo racial. Y tiene que ver también con una búsqueda histórica pues de la verdad, de qué es la verdad, con esa pregunta de qué es la verdad, ¿no? Que cuántas verdades hay muchas verdades, hay tantas verdades como personas hay contándolas. Entonces yo creo que todo eso va hacia el mismo lugar, ¿no? Y de ahí surge la película. Yo como afrodescendiente, pues me siento muy llamado hacia todas las manifestaciones que tengan que ver con
lo africano, mucho más en lo caribeño, ¿no? Pero lo caribeño se entiende desde lo Además, africano también, ¿no? Y evidentemente viviendo en Europa, pues te llama mucho más la atención porque aquí careces de eso, ¿no? Aquí tú puedes encontrar lo africano puro, porque aquí yo vivo, pues, y me puedo encontrar con un senegalés abajo de mi casa, pero en Dominicana ya ha pasado por esa historia nuestra de mestizaje y de violencia también, ¿no? Que lo ha rearmado y que lo ha convertido en otra cosa. Y esa otra cosa yo creo que es lo que define lo caribeño. Y eso es pues lo que yo busqué en la película, básicamente. Pero vuelvo y te digo, realmente lo que estaba buscando era a mí mismo. O sea, y yo creo que es un ejercicio de espejo lo que he hecho con la película. Sí, sí, claramente. es importante, creo que es siempre inspirador esto de cómo hacer cosas al final nos ayuda a encontrarnos y nos ayuda a redescubrirnos. Por eso siempre las creaciones tienen estas cuestiones mágicas. Bien, hemos hablado sobre un montón de cosas a la vez y como te decía, me parece muy valioso tener este tipo de películas porque cuando hablamos de representaciones hablamos de todo un sistema creado para valorar y dar visibilidad a algunas cosas desde la historia oficial, desde los héroes que se veneran, desde las figuras representativas. Y luego tenemos a muchas otras figuras que existen por fuera de esta historia oficial, que normalmente no tienen visibilidad, que no son reconocidas en su importancia de vida. Y creo que lo que hace Liborio también es revivir esa historia, dar visibilidad a esta persona que formó y que forma parte de la cultura popular y que de pronto no es este héroe tradicional ni es esta figura tradicional que se cuenta o sobre la que se cuenta comúnmente como parte de la historia oficial. ¿Por qué es importante poder contar estas historias y poder reivindicar estas figuras que no tienen visibilidad comúnmente? ¿Por qué hacemos estas cosas? Y cómo además la historia de Liborio nos ayuda a romper con esta oficialidad para poder reivindicar a estos héroes que son reconocidos popularmente. Bueno, yo creo que es muy necesario darle dar voz a los que no la tienen, ¿no? O sea, yo creo que nosotros vivimos en un mundo en el que pues hay una guerra que lleva milenios luchándose y que tiene que ver mucho con pues con el control que tiene el campesinado de su vida, con la tenencia de la tierra también, ¿no? Y yo creo que Liborio representa eso, ¿no? Ya dejando de lado lo que ya mencionamos, evidentemente el aspecto racial de una voz negra alzándose en nuestra historia, la historia de Liborio fue desgraciadamente malinterpretada los primeros 30 o 40 años de su existencia, ¿no? Todo lo que se contaba de Liborio, de hecho, todavía hoy en día hay una parte digamos, de la historia oficial dominicana que a Liborio lo define como un farsante, como un señor que lo que quería era beneficiarse a las muchachitas que iban a verlo, como un caudillo, o sea, que como un, sí, sí, ladrón, tiene un montón de adjetivos negativos asociados a él y realmente la reivindicación de la figura de Liborio es algo pues de no hace tanto, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante reivindicar a Liborio como como una parte importante de lo que nosotros somos, como una expresión, además, muy auténtica de lo que nosotros somos. Y cuando digo nosotros, no solamente lo encierro en lo dominicano, ya te digo que yo pienso en algo mucho más amplio, en un marco más amplio, no en el marco meramente nacional. Y en definitiva, yo creo que el cine, el arte en general, pero el cine en particular, está hecho para buscar la verdad en el ser humano, ¿no? Y eso que yo le llamo verdad tiene que ver con ese mínimo común denominador que nos define a todos, que nos convierte, que nos hace humanos, ¿no? Ese mínimo común denominador es lo que está en la mirada de Liborio y es lo que a mí me parecía importante resaltar.
es lo que yo busco en la mirada de los actores, es lo que yo creo que el cine tiene que enfocarse, ¿no? Entonces, ahí yo creo que radica su importancia. Yo creo que la importancia de Liborio es que Liborio, la historia de Liborio, es la historia del otro, es la historia es la historia de la humanidad, en definitiva, y ya sí que me he ido a lo grande de verdad, ¿no? Pero es que me parece que el tema va hacia allá, ¿no? O sea, yo creo que si estoy hablando del misticismo, estoy hablando de la religiosidad, estoy hablando pues de eso, estoy hablando de lo grande, ¿no? Estamos hablando de Dios. Pues yo creo que a la hora de la verdad sí que termina siendo qué nos define a nosotros como humanos y es poquita cosa, pero esa poquita cosa da igual a dónde viajes, lo vas a encontrar en todos, da igual la raza, da igual el color, da igual el estrato, lo vas a encontrar en todos, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de la historia de Liborio es que todo eso estaba ahí adentro, ¿no? Todo eso cabe ahí, todo eso está incluido en su historia y que, bueno, fue lo que intentamos hacer en la forma de un largometraje. Y definitivamente algo que me resonaba de lo que mencionas es esta historia de el otro que finalmente es la historia de todos, ¿no? Eh, y que creo que es algo muy valioso que podemos ver en Liborio. Nino, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco además por Liborio, que creo que ha sido una película que me ha gustado mucho y me ha movido mucho también. Me han quedado muchas otras preguntas, pero creo que hemos conversado lo suficiente sobre todas estas cosas que representa Liborio. Así que te agradezco muchísimo por esta conversación. Sí, no, gracias a ti, a Elizabeth y al festival nuevamente por tenernos. Y para terminar, te diría, con esto que decías del otro, una frase que sale en la película, ¿no? En el último episodio, cuando él está hablando con el niño y precisamente están hablando de ese concepto del otro, ¿no? Y él le dice, el otro eres tú, claro, el otro soy yo, el otro soy yo, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias y nada, que espero que el festival sea un éxito y que pues los que han podido disfrutar de Liborio pues les haya interesado y hayan aprendido algo de nuestra historia y pues de este personaje tan curioso que tuvimos en la República Dominicana. Seguramente sí. Muchísimas gracias a Nino y Ana Lucía por esta conversación tan rica, intensa, necesaria también, sobre tantos temas que a veces son difíciles de tocar si no es a partir del cine, ¿verdad? Y que, bueno, temas como el racismo, temas como el misticismo, la religiosidad y sobre todo reencontrarnos con la cultura de un país como República Dominicana es para el Perú, creo que a veces estamos un poquito lejos, ¿no? Pero reencontrarnos a través de su cine pues vale bastante la pena. Muchísimas gracias a ti por la película. Y bueno, les animo a ver Liborio y todas las películas en competencia. También pueden seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y visitar la web www.festivaldelima.com. Todos los diálogos como este van a estar disponibles, están ya disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto. Chao. Chao.